Listo, entonces la clase que vamos a ver hoy es de penalización, pero con el enfoque del licenciado, ¿no? Con el enfoque que le da más que todo de los cálculos, ¿ya? Entonces, vamos a revisar el ejercicio que ya hice más antes, pero con los cálculos que él hace. Este Excel igual de la misma forma se los voy a pasar, ¿ya? Se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan eh, y vean justamente los pasos que hay que hacer, ¿no? ¿Qué cálculos, qué fórmulas estoy usando? Va a estar anotado acá en la parte de fórmulas. Yo lo voy a poner ahí, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué se hacía? Si recuerdan, en simplex nos tocaban puro menor igual, ¿no? Nos tocaban puro menor igual. Pero ahora para hacer penalización o para hacer dos fases debemos fijarnos si ya hay mayores igual o hay igualdades. En esos casos deberíamos aplicar uno de los dos métodos. Ahora primero vamos a ver lo que es penalización. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Estandarizar, ¿no? Estandarizamos. Estandarizamos el ejercicio. ¿Cómo se estandariza? Debemos fijarnos en esta parte. Acá tenemos mayor igual, menor igual, menor igual. Entonces, cuando la restricción es mayor igual, debemos restar una variable superflua y sumar una artificial, ¿verdad? Y cuando es menor igual, debemos sumar una holgura. Entonces, primero se anota, si se dan cuenta, anotado x menos x3 más x6 igual a 40. Aquí es 3x1 más 2x2 mayor o igual a 40. Entonces, como es mayor o igual, le restamos una superflua y sumamos una artificial. Ya, sumamos la artificial. Entonces, esto va a ser igual a 40. Después, en el siguiente es menor o igual. Sumamos una holgura. Y este también es menor o igual, entonces también sumamos una holgura. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Según el tipo de restricción. Ya. Una vez nos hemos fijado según el tipo de restricción que tenemos, en esta parte, bueno, copiamos, ¿no? 100x1 más 780x2, lo copiamos. Las variables holguras y superfluas van a venir con coeficiente cero, ¿ya? Van a venir con coeficiente cero, 0x3 más 0x4 más 0x5. Y cuando es penalización, cuando estamos maximizando, va a ser menos m por x6, que es la artificial, ¿verdad? Es la artificial. Ustedes creo que lo denotan con W, ¿no? Pero es solo notación. ¿Ya? Eso no afecta en el método en sí. ¿Ya? Aquí yo de notación, en vez de anotar W, estoy anotando X6. ¿Ya? Es lo único. Es lo único que está cambiando. Después todo es lo mismo. Lo mismo. Los cálculos ahora que vamos a ver, cómo está haciendo el leak. Um, Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos el modelo. Una vez que tenemos el modelo, lo estandarizamos. Lo estandarizamos. ¿Cómo se estandariza? Nos fijamos las restricciones. Cuando es mayor o igual, restamos superflua, sumamos artificial. Cuando es menor o igual, sumamos una variable holgura. Menor o igual, sumamos variable holgura. Todas estas variables holguras, superfluas y las que ya estaban son mayor o igual que cero. Listo, entonces el siguiente paso es armarnos una tabla. La tabla debe contener todas las variables en orden y en esta parte van a venir las variables básicas, ¿ya? Las variables básicas donde vamos a anotar las que tengan, van a venir acá las artificiales o también pueden venir en el caso de que no haya en esta restricción artificial, va a venir una holgura. Por ejemplo, si se fijan acá, teníamos solo x1 y x2, pero al estandarizar han aparecido x3 y x6. En este caso nos fijamos la que tiene signo positivo, x6, esa es la que está viniendo como variable básica. Después en la siguiente restricción tenemos x1 más 5x2 más x4 igual a 60.
¿Cuál es la que hemos añadido? Es la holgura, que es más x4, ¿no? Entonces x4 entra como básica. Nos fijamos la que tenga signo positivo, ¿no? Por eso no está entrando aquí x3, por ejemplo. Está entrando x6. Aquí está entrando x4 y aquí debería entrar x5, ¿no? Que es la siguiente que hemos añadido. Listo, esas van acá. Después esto es tal cual, ¿no? x1 hasta x6 en orden. Aquí viene z, variable básica y solución. ¿Cuál es el siguiente paso? Es, bueno, vamos a añadir en la primera fila. Recuerden que acá es 1, 0, 0, siempre, ¿ya? En esta parte vendrían lo que son los valores de esta parte de la función objetivo, pero con signo cambiado. Por ejemplo, acá tenemos 100, entonces aquí sería menos 100. Aquí tenemos 780, menos 780. Aquí tenemos 0, no importa, 0, 0 y 0. Y al final en la variable artificial tenemos un coeficiente m, menos m en realidad, ¿no? Entonces acá va a venir con, si aquí es menos m, aquí va a ser m. Esto igualado a 0, ¿no? Todo esto lo estamos mandando al lado izquierdo y por lo tanto está quedando con los signos cambiados. Entonces hacemos eso con los signos cambiados igual a 0 y esta parte de acá son las restricciones, ¿no? Las tres restricciones que teníamos las copiamos tal cual, ya las vamos a copiar tal cual. Entonces aquí por ejemplo es 3, 2, menos 1, 1 y 40, ¿no? Entonces 3, 2, en x3 es menos 1. x4 no hay en la primera restricción, por lo tanto es 0. x5 tampoco hay en la primera restricción, entonces es 0. De x6 su coeficiente es 1 y esto es igual a 40, ¿verdad? Lo mismo para las otras restricciones, se copia tal cual, según la variable que tengamos. Por ejemplo, en la segunda restricción, x1 más 5x2 más x4 igual a 60. En x1 tenemos coeficiente 1. En x2 tenemos coeficiente 5. x3 no tenemos en la segunda restricción. x4 sí tenemos con coeficiente 1. x5 no tenemos. x6 tampoco. Y esto es igual a 60. Y en la tercera restricción lo mismo. Tenemos 2 en x1, tenemos 7 en x2. x3 no tenemos en la tercera restricción. x4 tampoco tenemos en la tercera restricción y x5 sí tenemos, que es coeficiente 1. x6 no tenemos, 0 y 120, ¿no? Listo. Entonces hasta ahí todo bien, todo bien. Hemos hecho los mismos pasos, pero ahora viene el método. El siguiente paso, ¿cuál es? Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la suma, mejor dicho, la resta de las que tengan, las que sean variables artificiales, ¿ya? ¿Cuál era mi variable artificial? Ustedes si recuerdan es x6, ¿no? x6, o sea, a toda esta fila, a toda esa fila, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar ¿por qué? Por m, ¿ya? Por, aquí está, por menos m, si ustedes quieren, ¿no? Así, de esta forma, por menos m, ¿ya? Lo voy a multiplicar, solo en esta parte deben considerar que lo que vamos a hacer es tomar solo las variables artificiales, ¿ya? Solo las artificiales. Si yo tuviera otra artificial acá, entonces estas dos resto, lo multiplico por m y lo sumo. Entonces en este caso, ¿qué está pasando? Estoy agarrando 3 por menos m menos 3m. Y eso estoy anotando acá, ¿verdad? Lo mismo acá, tengo 2, recuerden, es la variable artificial 2 por menos m menos 2m y lo sumo acá, o lo llevo a restar en realidad, ¿no? Menos 780 menos 2m. Lo mismo de acá, menos 1 por menos m va a ser m positivo, por eso hay m acá, positiva, ¿verdad? Lo mismo acá, 0 por menos 1, bueno, 0, aquí lo mismo, ¿no? 0. Acá 1 por menos m, ¿cuánto va a ser? Menos m más m, el 0 que he anotado acá.
Y finalmente tenemos 40 por menos m menos 40m, que es lo que estamos anotando acá, ¿ya? Entonces esa es la forma, esa es la forma. Lo de aquí abajo solo lo he copiado. Esto es lo nuevo de acá, esto es lo único nuevo, ¿ya? Que lo he multiplicado por menos m. Solo afecta a estos, no, a este no afectaría, ¿no? Porque si multiplico 0 por menos m va a ser 0 y esto va a seguir siendo 1, ¿no? Aquí es donde está afectando. Estoy haciendo 3 por menos m menos 3m y le resto al valor que ya tenía acá. Solo copio el menos 100 y le resto menos 13m, ¿no? Copio este de acá y le resto menos 12m. Lo mismo acá, ¿no? Este, digamos, copio, ¿no? Como si no anotara nada. Por menos m va a ser m positivo, ¿no? Y así. Así vamos haciendo para cada uno. En caso de que yo tuviera dos artificiales, pongamos el ejemplo de que x4 también es artificial, ¿ya? Solo como ejemplo. En el caso de que x4 fuera artificial, ¿qué haría? Entonces yo agarro 3 más 1, ¿cuánto es? 4. A ese 4 lo multiplico por menos m. 4 menos m me va a dar menos 4m, digamos acá, ¿no? Si yo hiciera, si x4 fuera artificial, entonces sería 2 más 5, 7. 7 por menos m, menos 7m, ¿no? Menos 780 por menos 7m. Eso en el caso de que x4 fuera artificial. Ya esto es solo un ejemplo. En este ejercicio solo tenemos un artificial, entonces por lo tanto solo tomamos este valor. Ahora me dirán, ¿y si tuviera tres artificiales? Pues lo mismo. Si tienen tres artificiales, suman las tres, la multiplican por menos m y hallan este valor. ¿Ya? Entonces por el momento no hemos hecho ninguna iteración. En realidad lo único que hemos hecho es hallar estos valores. ¿Ya? Ahora sí empiezan las iteraciones. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer entonces? Es fijarnos, en este caso en penalización o técnica en M. Vamos a fijarnos en el más negativo. Ya cuando estamos hablando de esto es maximización, por ejemplo. Vamos a fijar en el más negativo, que es menos 3m. Ya nos estamos fijando en este, menos 3m. Después le seguiría menos 2m. O sea, nos fijamos en las m's negativas, ¿ya? Tenemos 2 acá negativas, menos 3. O sea, menos 100, menos 3m, menos 780, menos 2m. El que tiene la m más negativa es esta casilla, ¿verdad? Menos 3m. Entonces, ese es el valor que va a entrar, ¿ya? Va a entrar, vamos a entrar por x1. Debemos hallar el pivote. ¿Cómo hallo el pivote? Debo hallar, pues, 40 entre 3, 60 entre 1, 120 entre 2. Eso me da 13.33, 60 y 60, ¿ya? Me está dando esos valores. Entonces, ¿cómo escojo mi pivote? Pues lo escojo del que sea el que dé el resultado menor de esas divisiones. O sea, de 40 entre 3 me da 13.33. Ese debería escoger. Ese debería ser mi pivote. ¿Ya? Ese es mi pivote. Como este es mi pivote, por lo tanto salgo por ahí mismo, ¿no? Por x6. Entonces estoy entrando por x1, salgo por x6. Listo. De ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Al pivote debemos volverlo 1. En este caso es 3. Entonces debemos encontrar un número que multiplicándolo lo volvamos 1. En este caso, si yo agarro 3 y lo multiplico por un tercio, me va a dar 1, ¿verdad? 3 por un tercio es 1. Entonces a la fila de x6 yo le voy a multiplicar por un tercio. Ya, toda la fila. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Le multiplicamos. Estamos entrando por x1 y saliendo por x6. Por lo tanto, en vez de anotar ya x6, anotamos x1. ¿Ya? Porque va a entrar x1 y va a salir x6. Entonces, chao x6, entre x1. Por eso ya estamos anotando acá x1. Listo, entonces toda esta fila la hemos multiplicado por un tercio. ¿Ya? Lo hemos multiplicado por un tercio. De todas formas, los cálculos están acá en la hojita de Excel. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando, por ejemplo, aquí la casilla roja con esta, con la azul.
y ese es el resultado, ¿ya? Entonces todas las fórmulas están acá. ¿Qué estoy tomando? ¿Por cuánto estoy multiplicando? ¿Qué operación estoy haciendo? Está acá, ¿ya? Entonces toda la fila, esa fila la hemos multiplicado por 1/3. Recuerden que aquí les estoy dejando notitas porque Excel lo denota de otra forma, ¿ya? En realidad este 13 por 1/3 en realidad es 40 tercios, ¿ya? 40 tercios, entonces está como nota ahí. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora sí vamos a pasar con el método que utiliza el IC. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué nos indica el método? El método nos indica, por ejemplo, yo quiero hallar este valor, ¿no? Yo quiero hallar ese valor. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hallo ese valor? ¿Cómo hallo este valor? ¿Cómo hallo este valor? Bueno, para empezar, el IC lo que les dijo es, mi variable básica va a tener siempre ceros en la columna, ¿verdad? Eso les he dicho. O sea, esta va a ser 1 y los demás van a ser ceros. Sí, está bien. Ese puede ser un método. Otro método es que también se puede aplicar lo que él mismo dijo. Por ejemplo, yo quiero hallar este valor, esta casilla, ¿ya? La casilla de acá. ¿Cómo lo hallo? Debo partir siempre del mismo lugar. O sea, si yo quiero hallar este valor, me voy a la tabla de arriba en la misma posición. Estaba acá, entonces debería ser esta posición, ¿verdad? La misma posición, solo que en la tabla de arriba. ¿Ya? Si yo quiero hallar este, me fijo, para empezar siempre me fijo en el mismo lugar de la tabla de arriba, para empezar. Entonces me fijo acá, tengo 5, ok, tengo 5. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es restar la división del valor que esté en la misma columna que el pivote, ¿ya? ¿Cómo es eso? Entonces ya he encontrado quiero encontrar este valor. Me vengo acá, 5. Recuerden, empiezo siempre del mismo lugar de la tabla de arriba. Entonces 5. Siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, a este 5 yo le debería restar. ¿Qué le voy a restar? Hagámoslo acá. Entonces yo selecciono, necesito ese valor, ¿no? Yo lo necesito ese valor. ¿Cuál es el siguiente paso? Nos dice, bueno, vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? La división o la fracción de ¿qué? Del valor que esté en la misma fila del valor inicial, o sea, por aquí estamos empezando, ¿recuerdan? Venimos acá, seleccionamos a este, ¿ok? Vamos a seleccionar a este. A ese estamos seleccionando. ¿Por qué estamos seleccionando ese? Porque está en la misma columna que el pivote. Todas las operaciones van a girar en torno al pivote, ¿ya? Entonces lo dividimos justamente entre el pivote, ¿ya? Lo dividimos. Y después, ¿cómo se hace para retornar? Lo multiplicamos por el que está en la misma columna de donde hemos empezado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la operación está girando en torno al pivote. Depende del pivote la operación, ¿ya? No importa dónde esté el pivote, la operación va a seguir siendo la misma, ¿ok? Entonces, digamos, yo hago eso. Le doy Enter y me da este valor, ¿no? Ahorita no recuerdo bien cuánto era, pero está con las notas. Era 13 tercios, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo he hecho. ¿Cómo hallé ese cálculo? He hecho todo eso. Agarré lo dividí, resté esto entre esto y lo multipliqué por esto, ¿no? No sé, como les digo, funciona para cualquier lado. Digamos que yo quiero hallar este valor, por ejemplo. Este valor, ¿cómo lo hallo? Lo mismo, gira en torno al pivote. Voy a la misma posición, pero en la tabla anterior, o sea, ¿no ve? Listo. De ahí restamos. La fórmula nunca cambia. ¿Restamos qué? La fracción
del valor de la misma fila sobre la columna del pivote, o sea, este 2, ¿verdad? Todo gira en torno al pivote. ¿Por qué estoy viniéndome hasta acá? Porque está en la columna del pivote, ¿ok? Dividimos justamente con el pivote, ¿ya? El pivote siempre va a venir, en esa fracción va a venir ahí abajo. Y multiplicamos y volvemos hasta la columna de donde hemos empezado, ¿ok? Me va a dar eso, 1. Me volvió a dar 1. Entonces sirve para cualquier lado. Quiero hallar este valor. Lo mismo. Va a ser igual a qué. Volvemos sobre este valor. Recuerden, en la misma posición, pero en la tabla anterior. Restamos, ¿qué cosa? Vamos, recorremos hasta llegar a la columna del pivote. Sería este valor, ¿verdad? Eso lo dividimos. ¿Entre cuál? Siempre lo dividimos entre el pivote. ¿Y qué hacemos? Lo multiplicamos por el valor que está justo en la misma columna de donde hemos empezado. O sea, acá. ¿Ya? Perdón. Por esto. ¿Ok? Me va a dar menos 1/3. Y de la misma forma ustedes pueden llenar estos valores, ¿ok? Todos, igual en esta parte de la solución, en esta parte acá, el procedimiento es el mismo, ¿ok? Para acá arriba también es lo mismo, pero bueno, Excel no me deja hacer estas operaciones con letras, ¿verdad? Entonces esto yo que les voy a mostrar a continuación, lo he hecho a mano, ¿ya? Lo he hecho a mano y lo único que he hecho ha sido introducirlo acá. Entonces lo que les decía, ¿no? Cada operación la he hecho de esta forma. Incluso lo que está sobre la columna, lo mismo, ¿no? He agarrado este menos este entre este por este mismo. Listo. Lo mismo acá, o sea, la misma fórmula estoy usando, si se dan cuenta, en toda la fila. ¿Ya? Listo, ya tenemos una fila. Como ven, el método no es muy complicado, o sea, siempre se deben fijar, todo gira las operaciones en torno al pivote y en torno a qué casilla queremos encontrar. Si yo quiero encontrar este valor, debería agarrar este menos, pues recorro hasta llegar a la columna del pivote, entonces la fracción de este sobre este y lo multiplicaría después por este. Y así obtendría este valor, ¿ya? Entonces para cualquier casilla que quieran encontrar es la misma operación. Lo mismo es acá, pero ya la operación ustedes deben hacerlo obviamente con un cálculo auxiliar, ¿no? Porque así de memoria que yo venga y les diga, hallen esto, ¿cómo hallo esto? O ¿cómo hallo esto? ¿No? ¿Cómo hallo este de acá, por ejemplo? Porque sabemos, ¿no? Que de la columna de acá van a ser, este va a ser 0 y este va a ser 0. Pero acá, ¿cómo hallo este valor, digamos? ¿Cómo puedo hallar este valor? ¿Cómo lo hallo? Debería agarrar, bueno, debo agarrar este, debo restarle esto sobre esto y multiplicar por esto. Entonces es hacer mentalmente y es un poco más complicado porque deben separar los términos, ¿no? Las m's y los números solos, ¿ya? Pero la idea del método que usa el licenciado es de esta forma. Lo mismo para esta fila, ¿ven? Aquí están los cálculos. Por ejemplo, este era 13 tercios, este es 17 tercios, este es 40 tercios, este es 140 tercios y este es 280 tercios. Entonces, si yo quiero hallar estos 280 tercios, ¿cómo lo he hallado? Lo mismo, ¿no? Parto de la misma posición en la tabla de arriba, parto de acá, agarro este número, lo resto al valor que está sobre el pivote, la columna del pivote, o sea, este sobre el pivote, ¿verdad? Y lo multiplico por ¿cuál? Vuelvo hasta la misma columna, 40. Entonces 120 menos 2 tercios por 40. Esa es la operación, ¿ya? Y es lo mismo para los demás, ¿ya? Lo mismo. Quiero hallar este 2 tercios, ¿cómo lo hallo?
parto de esta casilla, 0 menos, voy hasta acá, 2 sobre 3 por menos 1 y me da 2 tercios. ¿Ya? Entonces, no es complicado, es otra forma de hacerlo. Donde sí van a tardar más es en hacer estos cálculos manuales, ¿no? De separar pero, o sea, la idea es que sepan hacer el método, esa es la clave. Que no agarren y hagan cualquier cosa acá. Yo estoy yendo siempre en orden, siempre, miren, siempre está en orden. Quiero hallar este valor, lo mismo. Hay que hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, como les decía, este es menos 2140 tercios, este es menos 100 tercios, esto es 0, 0, y esto es 100 tercios más m, y esto es 4000 tercios, ¿ya? Estas celdas son las únicas que no están con fórmula, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, no, Excel no permite hacer este cálculo con números y letras, ¿ya? Solo acaban de encontrar las fórmulas, pero la esencia es la misma, ¿ya? La esencia para hallar este valor es lo mismo. Para hallar este valor también. ¿Cómo hallo este valor? Por ejemplo, tendría que venirme a la misma ubicación. M menos menos 100 menos 3m sobre 3, o sea, m menos, y esta fracción, ¿no? Este sobre este, por menos 1. Eso me va a dar en total menos 100 tercios, ¿no? Haciendo todos los cálculos, las operaciones auxiliares, me va a dar esto. Es lo mismo, ¿ya? Digamos este, ¿cómo hallo este? Lo mismo, me vengo a esta casilla, 0 menos esto sobre esto, o sea, menos 100 menos 3m sobre 3, y vuelvo por 1. Eso me da 100 tercios más m, ¿ya? Lo mismo para este. Entonces, esa es la forma de hacer, de ir haciendo los cálculos. Después, ¿qué hacemos cuando sabemos que debemos parar? Cuando acá no tengamos negativos, ni en m's ni en números. Aquí en números seguimos teniendo 2. Entonces debo entrar por el más negativo. O sea, va a haber una iteración más. Entramos por x2, buscamos el pivote. Divido este que es 40 tercios entre 2 tercios. Divido este que es 140 tercios entre 13 tercios. Y divido 280 tercios entre 17 tercios. ¿Ya? El menor de esos debo escoger. Por ejemplo, para la primera operación me salía 20, para la segunda 10.77 y para la tercera 16.47. ¿Cuál es el más pequeño? La segunda operación, ¿no? Entonces, por lo tanto, este debería ser mi pivote. Ese es mi pivote, entonces estamos entrando por x2 y estamos saliendo por x4, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, es 13 tercios. ¿Qué debo hacer entonces? Es volver el pivote 1. ¿Cómo vuelvo? Multiplicando por algún número para volverlo 1. Si tengo 13 tercios y lo multiplico por 3 sobre 13, me va a dar 1, ¿verdad? Que es justamente el número que está acá. 3 sobre 13, ¿no? Excel lo denota como un cuarto, pero en realidad es 3 sobre 13. ¿Ya? Entonces a la fila, recuerden, estamos entrando por x2, saliendo por x4. Entonces aquí anotamos x2, porque x4 está saliendo de la base. Está entrando x2 a la base y está saliendo x4. Por lo tanto ya no anotamos x4, sino x2. Y bueno, toda la fila que antes era x4, la multiplicamos por 3 sobre 13, ¿verdad? Toda la fila está multiplicada por ese número, donde nos da 1. Esta casilla que dice 0 en realidad es 1 sobre 13, ¿no? Ya que es un número bastante cercano al 0 y por lo tanto Excel lo denota como 0, a pesar de que es una fracción. Este es 13 sobre 13, este sí es 0, este es menos 1 sobre 13, ¿ves? Aquí está, por ejemplo, menos 0, ¿no? Pero no tiene coherencia, pero en realidad es menos 1 sobre 13. Y esto es en realidad 140 sobre 13, ¿listo? Entonces ya tenemos todos los valores. ¿Qué hacemos? Nuevamente, para hallar cualquier valor, el que yo quiera, digamos que quiero encontrar este valor.
Yo quiero encontrar este valor. ¿Qué se hace? Lo mismo. Voy a la tabla de arriba en la misma posición, la selecciono, en este caso es un tercio. Después, ¿qué hago? Resto. ¿Qué voy a restar? Voy a restar el valor de mi misma fila que esté sobre la columna del pivote, o sea, este valor. Entonces yo voy a dividir este sobre el pivote. Recuerden, el pivote siempre va a ir ahí abajo. ¿Por qué? Vuelvo hasta acá, hasta esta parte, ¿verdad? Hasta ahí. Y me da 3/8. Y esto sirve para hallar cualquier valor. Bueno, alguien me dirá, ya, entonces para allí abajo, ¿cómo le hago? Digamos, para este. Lo mismo. Voy al mismo valor acá, de la tabla de arriba, le resto, que le voy a restar este valor que está sobre la columna del pivote. Vamos a restar ¿qué? Vamos a dividir, perdón, entre el pivote y vamos a multiplicar por el valor de que esté en la misma columna de donde hemos empezado. ¿Qué es este? Perdón. ¿Qué es? Por este, ¿verdad? Entonces empezamos acá. La división va a ser este sobre el pivote y vamos a multiplicar por el mismo valor por el valor que está en la misma columna de donde hemos empezado. ¿Ya? 2/9. Y así podemos hacer para hallar todos estos valores, los demás valores. Incluso aplicando la misma fórmula podemos hallar lo del pivote, que igual va a ser 0. Esto de entrada tiene que ser 0. ¿Ya? Bueno. Esto vamos a sacar. Ya, ok. Entonces, aquí está. Primero hecho de x5, ¿no? He hecho los cálculos. Como han visto hace rato salí 2 sobre 9, que en realidad es 3 sobre 13. Esto en realidad es menos 17 sobre 3. Esto es menos 3 sobre 13. Y este es 420 entre 13. En realidad, ¿ya? Excel tiene una forma rara de notar las fracciones. Bueno, lo mismo hacemos para la fila de x1. Lo mismo. Todo gira en torno al pivote, ¿ya? De donde quieran encontrar, van hasta la columna del pivote, bajan y vuelven. ¿Ok? Esa es la idea de este método. Y finalmente arriba también hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, los mismos pasos. Aquí nos ha salido 280 sobre 13. Aquí... a ver, déjenme editar esto. 2140 entre 13. Y aquí es 117.200 sobre 13. ¿Ya? Este era 2140 sobre 13 y 280 sobre 13. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos si debemos seguir iterando o no? Pues nos fijamos en esta parte si tenemos puro positivos o nulos. Ya, aquí tenemos positivo, 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 positivo. Solo deben fijarse de estas variables, ¿ya? No deben fijarse de la variable artificial si es que les quedaron negativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos volviendo a introducir, si quisiéramos hacer operación acá, estaríamos volviendo a introducir la variable artificial nuevamente a la base. Y eso es lo que no queremos, ¿ya? No queremos que vuelva a ingresar. Entonces solo nos fijamos acá. Al parecer todo está bien. Entonces, nulo, nulo, positivo, positivo y nulo. Perfecto. Como les dije, artificial no vemos. Entonces quedaríamos acá. Aquí ya hemos hallado la solución óptima. Ok. Entonces, esta sería nuestra solución, donde x1 vale 80 sobre 13, x2 vale 140 sobre 13 y bueno, nos dice que x5 vale 420 sobre 13. Los que nos interesan, ¿cuáles son? X1 y x2, ¿no? Entonces volvemos a
a la función objetivo que nos decía 5 por x1. ¿X1 cuánto es? 80 sobre 13. Más 3 por x2. ¿X2 cuánto es? 140 sobre 13. Y esto nos va a dar justamente este valor, ¿no? 117.200 sobre 13. Que es justo el valor que está en la respuesta. ¿Ya? Después anotamos los valores de cada x, ¿no? Este es de x1, este es de x2, de x3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, esto sería el método de penalización o técnica en M. ¿Tienen dudas de este método? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o no? Ya, creo que no, ¿verdad? Vamos a pasar entonces, todavía hay tiempo. Veamos lo que es las dos fases. ¿Ya? Vemos el método de dos fases más, que es seguir los pasos de primero ir, como su nombre lo dice, a la primera fase, y después de concluir la primera fase recién pasamos a la segunda fase. La primera fase, ¿qué nos indica? Bueno, nos indica primero en el aspecto de las restricciones. En la primera fase lo estandarizamos como ya sabemos. Por ejemplo, este es mayor o igual, entonces restamos una artificial y sumamos, no, perdón, restamos una superflua y sumamos una artificial, ¿verdad? Cuando es menor o igual, añadimos una holgura, y cuando este es mayor o igual, entonces vamos a restar una superflua y sumar una artificial, ¿ya? Cuando tengan igualdades, digamos en alguno de esas restricciones, entonces solo deben sumar una artificial, ¿ya? Bueno, entonces eso es en el ámbito de las restricciones. En cuanto a la función objetivo, le vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Va a ser, en vez de z, va a ser en este caso menos g. Y vamos a anotar solamente a las variables artificiales, o sea, menos x6, menos x7. Creo que ustedes denotan, ¿no? W1 y W2, digamos, ¿no? Menos W1, menos W2. Ya es solo notación. Entonces, una vez hemos hecho eso, partimos, ¿no? Con la tablita de la primera fase. Lo mismo, acá entran en las variables básicas, entran las artificiales en primera instancia, y después deberían entrar, si no es que no hay artificial en la restricción. Por ejemplo, en la primera restricción hay artificiales x6, por lo tanto anoto x6. Acá no tengo artificiales, tengo este x4 que, si recuerdan, es una holgura, entonces anoto esa holgura, ya que no tengo artificial. Y acá tendría artificial x7, entonces la anoto, ¿ya? Aquí va a ser 1, 0, 0. Aquí vamos a copiar las restricciones. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y esto vamos a copiar con signo cambiado. Copiamos las restricciones. Copiamos con signo cambiado. En x1 no tengo coeficiente, ¿ya? En esta primera fase es así. Solo se anota a las artificiales. Por eso en x1 tengo 0, 0, 0, 0 y 0. Solo tengo 1, 1 y esto es 0. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso debe ser agarrar estos valores. Menos 3, menos... Este menos 3, ¿de dónde está saliendo? Este menos 7, ¿de dónde está saliendo? Es simplemente agarrar parecido a lo que hemos visto en penalización. Aquí tengo dos artificiales, x6 y x7. Entonces, solo las considero las artificiales. Entonces, 3... y 0, 3 más 0, ¿cuánto va a ser? 3. 3 por menos 1, menos 3, ¿ok? Después acá, 6 más 1,
7. 7 por menos 1, menos 7. Menos 1 más 0 va a ser menos 1. Menos 1 por menos 1, 1, ¿verdad? Y así. 0 más 0, 0, 0 por menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Entonces, ese cálculo estoy haciendo yo acá, ¿ya? Hasta llegar al final, que va a ser 36 más 3, 39. 39 por menos 1, menos 39, ¿ya? Entonces es similar a lo que hacíamos en penalización, solo que aquí ya no hay m's, ¿verdad? Consideramos las filas de las... Consideramos esto... A ver, lo vamos a hacer de esta forma. Consideramos, ¿qué voy a considerar? Me fijo siempre en que debo considerar a las variables artificiales. Esta es artificial y esta es artificial. Entonces la suma del 3 más el 0 multiplicado por menos 1 me va a dar este valor, ¿no? Este valor. El 6 por, más 1 va a ser 7 por menos 1, menos 7, ¿no? Y así sucesivamente, todos esos valores. Listo, una vez que hemos hecho eso, lo demás copiamos, volvemos a copiar. Todavía no hemos hecho ninguna iteración. Es el paso que siempre se va a hacer en dos fases, en penalización igual. Esos son los primeros pasos. Después recién se empieza a hacer las iteraciones. ¿Ya? Tenemos hasta acá. Hasta ahí estamos bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ahora sí buscamos. Recuerden, estamos maximizando menos g, ¿no? Menos g. Menos 3, menos 7, 1, 0. Entonces acá lo que vamos a hacer es buscar el más negativo. En este caso es menos 7. Deberíamos entrar por menos 7. Y ahora, ¿cómo escojo el pivote? Tengo 36 entre 6, 27 entre 3 y 3 entre 1. Eso me da respectivamente 6, 9 y 3. ¿Cuál es el más pequeño? 3. Entonces vuelvo. Mi pivote va a ser justamente el 1. ¿Ya? Entonces mi pivote es 1. El pivote siempre debe ser 1. Entonces simplemente multiplico esta fila por 1, ¿verdad? O solo la copio. Entonces recuerden, está entrando x2 y saliendo por x7. Entonces sale x7 de la base y entra x2. Por eso estamos anotando x2. Y multiplicamos a toda esta fila por 1, ¿no? Ahí va a ser lo mismo. Y ahora volvemos a hacer el método que Lig les explicó. Para hallar cualquier valor, ¿no? Es lo mismo que hemos visto, es lo mismo, chicos, lo mismo. Por ejemplo, quiero hallar este valor. Digamos que yo quiero hallar este valor. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir, bueno, me fijo en la tabla de acá, después que se hacía en la misma casilla, ¿verdad? Después resto. ¿Qué voy a restar? El mismo valor que esté en la fila de donde he empezado y en la columna de donde está el pivote. Entonces es esta. Después bajamos hacia el pivote y multiplicamos por el número que estamos volviendo sobre donde hemos empezado, o sea acá. Vamos a estar así por esto, ¿verdad? Así hallaríamos eso. Quiero hallar el valor de arriba. De la misma forma. Hacemos igual. Nos fijamos en la casilla que está ahí. Restamos. ¿Qué vamos a restar? El valor que esté sobre la misma columna del pivote, que es este. Bajamos hasta el pivote. Y multiplicamos por el valor que está sobre la misma columna que hemos empezado. O sea, este. ¿Ya? Entonces, de esta forma hacemos los cálculos. Hacemos los cálculos para todos los valores. Para todos los valores, ¿ok? Listo.
Entonces vamos a hacer eso. Para x4 he hecho eso justamente. He agarrado, he empezado en 9. Me he ido sobre el valor que está sobre la misma columna del pivote. 3 entre 1 por 0. Eso me va a dar 9. Y de la misma forma para los demás valores. Digamos, para este ha sido la misma operación. He empezado sobre la misma casilla de la tabla de arriba. 27. He ido hasta el valor que está sobre la columna del pivote, 3 sobre 1, y he multiplicado por 3. ¿Ok? Y así se hacen los cálculos. Lo mismo para x6, hemos hecho eso. Y después para menos g, de la misma forma. ¿Ya? ¿Cómo debemos saber si seguimos o no? Es pues fijarnos si acá tenemos negativos. Recuerden que estamos maximizando. Entonces, menos 3. Tenemos un menos 3 todavía acá, entonces sí o sí deberíamos entrar por ahí. Es el único negativo. Y tenemos menos 6, menos 3 y menos 6. Entonces, ¿cuál es el más negativo? En realidad es menos 6. Deberíamos entrar por acá. Deberíamos entrar por acá. Por menos en x5 y ahora buscamos pivote. Recuerden, el pivote no puede ser negativo. ¿Ya? Los he dejado aquí con rojito. Y una notita al lado donde dice justamente eso, ¿no? Entonces ese directamente no lo consideran, ¿ya? Por favor, no lo consideran. Simplemente van a considerar entonces la división entre 18 entre 6 y 18 entre 3. Eso me va a dar 3 y 6 respectivamente. ¿Cuál es el más pequeño? 3. Entonces 18 entre 6 me va a dar 3. Por lo tanto, este es mi pivote. Entonces entro por x5 y salgo por x6. ¿Ya? Entonces como x6 está saliendo de la base, x5 está entrando, anotamos x5. 6 es mi pivote, debo volverlo 1. Entonces toda la fila debería multiplicarlo justamente por un sexto, ¿no? Entonces toda esta fila la he multiplicado por un sexto. Listo. Y volvemos a aplicar el método que hacíamos, ¿no? Del cuadrado, de ir. Todo gira en torno al pivote, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es 15 medios. ¿Cómo hallar este 15 medios? Pues fácil, me he ido a la misma ubicación en la tabla anterior. He ido hasta la columna del pivote. He tomado ese valor sobre el pivote y he vuelto hasta por donde he empezado. Por 3, ¿no? Entonces 9 menos 3 sextos por 3. Eso es lo que he hecho. ¿Ya? Y así, para todos los cálculos. Lo mismo es para estos valores que he hecho. He empezado he partido del mismo lugar. He partido de acá, 0. Me he ido hasta la columna del pivote. Menos 1 entre 6 por 3. Entonces es lo que he hecho. 0 menos 1 sexto por 3. ¿Ya? Y me dio 1 medio. Y lo mismo para los demás valores. Por ejemplo, para este 6 que he hecho, lo mismo. 3. Me he ido hasta la fila del pivote. 3 menos, y ahora es menos 1 sexto por el valor que está sobre la columna de acá, ¿no? Por 18. Listo, entonces así he hallado esos valores. Lo mismo para arriba. Y bueno, ¿cómo sabemos que hemos parado? Paramos por dos razones. Una es que acá ya no tenemos en estos valores de estas variables y de estas holguras superfluas, tenemos positivos, tenemos positivos o nulos, ¿no? En este caso son puros nulos. Después, ¿cuál es el siguiente indicador de que ya hemos acabado con esta fase y que podemos pasar a la siguiente fase? Es que en las variables básicas ya no están, o sea, en la base ya no están las variables artificiales. Recuerden, hemos empezado con x6 y x7 que eran artificiales, pero ahora ya salieron. x5 y x2 están en su lugar. Entonces, esto nos está indicando de que podemos pasar a la segunda fase y que hay una solución. En caso de que acá les quedara, yo que sé, x7, digamos, y esto está así con nulos y positivos, entonces quiere decir que ya no hay solución. O sea, no podemos pasar a la segunda fase, por lo tanto no hay solución. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, como
no nos quedaron artificiales en la base, entonces podemos pasar a la segunda fase. ¿Qué hacemos para pasar a la segunda fase? Estos valores de acá los copiamos de la primera fase, ¿ya? Copiamos los valores de x1, pero ojo, de aquí abajo, ¿ya? De aquí abajo. Estos valores deberíamos copiar. Aquí siempre va a ser 1, 0, 0, ¿no? Y acá vamos a copiar, tal cual. Las soluciones, vamos a copiar x1, x2 hasta x5, ¿no? Porque recuerden, aquí en la segunda fase ya no anotamos artificiales. Por más que hayamos tenido 1, 2, 3 variables artificiales en la primera fase, en la segunda fase ya no anotamos ninguna variable artificial. Solo las holguras, las superfluas y las que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Primero, acá arriba vamos a anotar, aquí saben, siempre va a ser 1, 0, 0. Este menos 5 y este menos 3, ¿de dónde está saliendo? Está saliendo de nuestra variable función objetivo original, ¿no? Teníamos, recuerden, al inicio del ejercicio, maximizar z va a ser igual a 5x1 más 3x2. Entonces aquí entran con signo cambiando. Menos 5, menos 3 y estos con coeficiente nulo, ¿ya? Igual a 0. Ahora sí, lo que les mencionaba, esto voy a copiar de la anterior fase, de la primera fase. Lo estoy copiando tal cual. Obviamente omitiendo a las artificiales. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es fijarnos si tenemos, por ejemplo, una columna, como este caso, que tenga 1 y puros ceros. Ya sea que el 1 esté aquí o aquí, no importa, pero que los demás sean ceros. Y después tengo otro valor que sea distinto de 0. Entonces lo que podría hacer es una operación sencilla que simplemente a este volverlo 0. ¿Ya? Sin hacer el método de cuadrado, ¿verdad? Simplemente a la fila de x2 yo la voy a multiplicar por 3 y la voy a sumar a la fila de z. ¿Ya? Copiamos, como les decía, esto tal cual. Aquí lo estoy copiando, no he hecho todavía ninguna iteración. Y a esta fila la voy a multiplicar por 3 y la voy a sumar acá. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? 1 medio por 3 menos 5, anoto acá. 1 por 3 menos 3 y anoto acá. ¿Ya? En este caso no es necesario hacer el método cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tengo 1 y ceros acá. Solo me interesa volver a este 0. Por eso estoy haciendo esto, ¿ya? Entonces hago justamente eso. Recordemos, este va a ser menos 7 medios, este era 15 medios, ¿no? Este igual es 15 medios. Bueno, ya he hecho eso, listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora sí puedo hacer iteraciones porque tengo un negativo todavía acá. Recuerden, estamos maximizando. Tengo un negativo todavía acá, que es menos 7 medios. Tengo ese negativo, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer entonces es entrar por x1, entro por x1 y busco el pivote 3 entre un medio, 9 entre 15 medios, 6 entre un medio. Eso me va a dar 6, 1.2 y 12 respectivamente. ¿Cuál es el más pequeño? 1.2, ¿no? Entonces, por lo tanto, este va a ser mi pivote. Ese es mi pivote, entonces a mi pivote voy a volverlo, tengo que volverlo 1, ya que recuerden que es 15 medios, entonces lo voy a multiplicar por 2 sobre 15 para volverlo 1 a toda la fila. Entramos por x1, salimos por x4, entonces x4 sale de la base entre x1. Todo esto hemos multiplicado. Ahora sí, una vez que hemos hecho esto, como ya nos faltan varias casillas por llenar, entonces recién aplicamos el método del cuadradito, ¿no? De ir viendo, por ejemplo, yo quiero hallar, yo qué sé, este valor, digamos. Pongo igual, me vengo a la misma ubicación en la tabla anterior, o sea, esta. Restamos este sobre el pivote, ¿no? Siempre me recorro hasta la columna del pivote, lo divido entre el pivote y lo multiplico por la columna de donde he iniciado, por este.
Eso por ejemplo me da menos 0, que en realidad es otro valor, ¿no? Que está justamente acá. Menos 1/15. Eso es lo que estoy haciendo. Así estoy hallando estos valores, donde este en realidad es menos 1/15, este es 1/15, 2/15, 6 quintos y este es 27 quintos. ¿Ya? Lo mismo para la fila de arriba de x5, he hecho los mismos cálculos. Por ejemplo, como he hallado este, pues he tomado el valor de la tabla, la tabla anterior, 3, me he ido hasta la columna del pivote, este un medio sobre 15 medios y lo he multiplicado por 9, ¿no? 3 menos un medio sobre 15 medios por 9. Esa es la operación que estoy haciendo. Y después finalmente para z hacemos lo mismo, donde este va a ser menos 4/15 y este 7/15 y este 11/15. Después, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, bueno, ¿paramos o no paramos? No paramos porque sigo teniendo negativo acá, menos 4/15. Nos repetimos los pasos, ¿no? Entramos sobre x3, buscamos el pivote, salimos por x1, al pivote, recuerden, es 1/15. Entonces, ¿cómo lo vuelvo 1? Multiplicando por 15, ¿verdad? Lo volvería 1. Ya recuerden, este 0 es 1/15. Entonces, eso es lo que he hecho. Una vez que he hecho eso, volvemos a aplicar el método cuadrático, ¿no? Así para cualquier valor. Hacemos lo mismo, por ejemplo, este 1/3 de donde he sacado, he agarrado este valor, lo he restado el que está sobre la columna del pivote, sobre el pivote, por el donde he iniciado, ¿verdad? Es los mismos pasos. Los mismos pasos. Ahí también son los mismos pasos en esa fila y finalmente para Z también. Nuevamente, ¿cómo me fijo si ya he acabado? Pues aquí tengo 4, 0, 0, 1. En este caso, podríamos decir que ya hemos acabado porque ya no tengo negativos, ¿verdad? No tengo ya negativos. Entonces he hallado mi respuesta. Aquí tengo, me fijo, x5 es 6, x3 es 18 y x2 es 9. Entonces aquí tenemos 5 por 0, porque recuerden aquí en la última tabla no tenemos x1, entonces por lo tanto es 0, 5 por 0. Más 3 por x2, x2 sí tenemos en la tabla, es 9. Por lo tanto esto va a ser igual a 27, que es justamente la respuesta que está acá. Y aquí estamos anotando todos los valores. ¿Ok? Entonces de esta forma estaríamos viendo el método de dos fases más. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta de este método. Como ustedes saben, también puede pasar, ¿no? Que hay ejercicios que tengan múltiples soluciones, así como hemos visto en el simplex, si no me equivoco. Que tengan varias soluciones, infinitas soluciones. Puede darse los casos también de que no hay solución, o que es no acotada. ¿Ya? Esos casos se pueden seguir presentando acá. ¿Ya? Listo, entonces, ¿alguna duda, consulta? Sí, ya. Ya. Eh, a ver, pásamelo nuevamente al grupo o a mí y yo lo veo para la siguiente para la siguiente clase, ¿no? Porque páselo con calma y lo reviso bien, ¿ya? Mándame y ya, ok, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya, creo que nadie más, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaríamos con esta clase de penalización y de dos fases. Ok,